Ya, bueno, les vamos a hablar sobre la energía geotérmica, las bombas de calor geotérmica, el funcionamiento, el diseño, el análisis técnico, económico y el ambiental. Sí, por favor. Ya, como introducción tenemos que las bombas de calor geotérmica extraen calor. Esta puede ser un sistema abierto o cerrado. Adquieren energía del suelo, como también del aire ambiente y de agua subterránea o de piedras que se encuentran bajo el suelo. Sus componentes principales son el evaporador, el condensador, la válvula de expansión y el compresor. Ya, siguiente. Ya, el funcionamiento. Esto se las utiliza tanto como en los hogares, mayoritariamente, y en las industrias también. Eh, esta, siguiente, por favor. Ya. Esta consta de 3 ciclos. El primero es recoger calor ambiente, el cual se conduce a través de un sistema de tuberías que baja hacia el suelo. Y mientras más profundo, más es la temperatura que se puede obtener. Ya, el líquido que atraviesa por las tuberías es un refrigerante, puesto que este tiene las propiedades de absorber calor, de tener temperaturas muy bajas. Ya, y puede absorber el calor ambiente. Ya, el calor obtenido se transfiere al segundo ciclo, el cual es el intercambiador de temperaturas. El refrigerante circula por el ciclo, este se evapora incluso a bajas temperaturas. El refrigerante absorbe el calor, hierve y se evapora. El compresor condensa el vapor que se produjo, lo que hace que incremente su temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. El vapor está muy caliente y puede ser utilizado. El refrigerante pasa el calor al circuito de la calefacción. Ahí viene el ciclo 3, que es usar el calor generado, que se lo utiliza por lo general como calefacción o como refrigeración, también como agua sanitaria, es decir, el agua caliente que circula por la casa. Después, ¿qué pasa después en el ciclo 2, qué es lo que pasa con el refrigerante? El refrigerante ya ha transmitido su calor, por lo que se enfría y de nuevo está líquido, pero sin embargo tiene mucha presión, por lo que está aún caliente para extraer calor de nuevo. Entonces, se enfría a través de una válvula de expansión, que es como presionar una botella en aerosol, donde libera esta presión y hace que el refrigerante baje su temperatura y esté frío de nuevo para comenzar el ciclo de la bomba. Bueno, ahora vamos a empezar con el diseño. Ya, con los primeros cálculos es la temperatura a cualquier profundidad, la cual tenemos que calcular en grados centígrados del suelo, teniendo en cuenta el tiempo, la profundidad y también la temperatura media anual del suelo. A continuación también tenemos el otro cálculo, que es el cálculo de la conductividad, el cual se da mediante el calor difundido por unidad de tiempo, también se da por el área de la superficie en función de T y de X que representan la gradiente. Siguiente, por favor. Ya, otro cálculo es la capacidad térmica. Esta capacidad térmica se calcula mediante el calor que se necesita para suministrar e incrementar la temperatura mediante dT. Y tenemos la difusividad, que esta se define como el ratito que se da entre la capacidad de la conducción del terreno hacia la capacidad térmica que éste puede producir hacia la bomba de calor. Siguiente. Ya, nosotros para hacer elección de la bomba tenemos que tener ya los cálculos, los cuales ya mencioné anteriormente, para poder escoger de manera adecuada la misma. Ahora les voy a hablar sobre la elección de los tubos para poder que este sistema de elección de la bomba de calor pueda funcionar. Primero es mediante los materiales, los cuales pueden ser de polietileno y el polibutileno, los cuales reaccionan de la misma forma. De esto se recogen las características de cada tubo y del mismo se tiene que calcular mediante el diámetro, el cual necesitamos para esto, necesitamos del caudal, necesitamos el diámetro del tubo y también la viscosidad cinética.
Ya. También hablamos del cálculo del dimensionamiento del intercambiador. El intercambiador sirve para poder fijar la diferencia entre la temperatura del suelo, en donde se va a colocar la bomba, y el fluido que va a circular mediante este. El otro cálculo es la velocidad mínima del fluido, que este ayudará a comprobar la velocidad mínima del fluido para asegurar el flujo, que no sea bastante turbulento y que podamos comprobar el caudal mínimo circulante por la tubería y que sea adecuado para que este sistema funcione. Siguiente, por favor. Ya, también tenemos el cálculo de la temperatura máxima y mínima de la Tierra, que se da mediante la fórmula que está ahí en la diapositiva. Este se da mediante también la temperatura media de la Tierra, la cual se asume mediante la temperatura seca media anual en este lugar donde se va a colocar la bomba. También tenemos que calcular los datos tubulares para la localización geográfica de la misma. También tenemos la temperatura máxima y mínima de la entrada y fluido de la bomba de calor, la cual se calcula de la misma manera, pero en esta se calcula la entrada del fluido y la temperatura que va a tener esta con la tierra, al igual que su eficiencia. También tenemos el cálculo de la resistencia de los tubos, el cual se va a calcular mediante el diámetro del exterior del tubo, el diámetro interior, la conductividad que tiene y también el logaritmo neperiano. Siguiente, por favor. Ya. También tenemos el cálculo de la diferencia de la temperatura entre la tierra y el circuito. En se hay que calcular la diferencia entre la temperatura, el mínimo de la temperatura que existe en la tierra y la temperatura del agua, en la cual va a estar en la bomba de calor para los ciclos de calefacción, al igual que puede ser viceversa. También tenemos los cálculos de la resistencia de la tierra. Este es la inversa de la conductividad térmica del terreno, la cual ya mencionamos. También tenemos el cálculo del factor de la utilización mediante fracciones de enfriamiento y calefacción. Este nos sirve para calcular cargas de diseño, también nos sirve para calcular la demanda de energía que vamos a necesitar para el funcionamiento de la bomba y también la demanda de terreno donde vamos a colocar todo este sistema para la bomba de calor. Siguiente, por favor. Ya. Casi por último, podemos mencionar que el cálculo de la longitud del intercambiador que va a ir enterrado, se va a calcular de igual manera mediante la calefacción y la eficiencia de la bomba que ya escogimos al inicio. En este de aquí, nosotros podemos calcular mediante los intercambiadores, los cuales ya mencioné por qué son necesarios, y tenemos la selección de la bomba de circulación después de que calculamos el intercambiador. Para seleccionar esta bomba, nosotros debemos tener en cuenta que el calor en donde va a ser enterrada la bomba tiene que ser adecuada para que no pueda sobresaturar la bomba y tenga una mejor instalación sin afectar a su funcionamiento que tendrá en el mismo lugar que se pueda instalar el sistema. Continuando con ejemplos, bueno, como ya se sabe, en España, un ejemplo es en España, en donde se ha producido un incremento de aprovechamiento geotérmico, tanto a muy baja temperatura mediante bombas de calor. Principalmente en el sector de promotores inmobiliarios, como ya se mencionó, y en el sector industrial. Por lo que bastante tecnología, esta tecnología sirve para calefacción, refrigeración y además para calentar el agua. Y como ya se mencionó también antes, se aplica a red doméstica o comercial. Ya, por ejemplo, una red doméstica tiene una potencia de 12 kilowatts y además también funciona entre 1000 y 1500 horas anuales. Una instalación comercial posee una potencia de 150 kilowatts y la instalación se ve favorecida por la amplia oferta de bombas de calor y también el potencial que genera estos recursos.
Ya, como ejemplo tenemos la climatización de la Estación Pacífico Metro de Madrid. Ya, este sistema de intercambio se basa en la energía geotérmica. Funciona a partir de octubre del 2009 y además genera un ahorro del 75% económico y reduce las emisiones del dióxido de carbono en un 50%, siendo un sistema de climatización en todas las paradas y cubre una superficie de 1090 metros cuadrados, 640 eh, metros cuadrados en paradas y igualmente en superficie. Para este proyecto se realizó un estudio de hidrogeología, perdón, en el que se realizó una inversión de 620 millones de euros y fue financiado por la Comunidad de Madrid. Otro ejemplo también es el mantenimiento de carreteras. De esta manera se emplea la energía mediante unas bombas de calor en donde se evita la congelación y la formación de hielo en la carretera. Y también depende de condiciones climatológicas y técnicas. Además de que este sistema se ha implementado en varios países como es Estados Unidos y Japón. Ya, como ya se mencionó, el, el proyecto, el proyecto Geovial, este es un estudio que pretende realizar el sistema de deshielo en carreteras mediante el uso de energías renovables, por lo que la idea del funcionamiento consiste en almacenar en el subsuelo la suficiente energía calorífica durante meses de verano para así aprovecharla en el deshielo. De esta manera consta de tres subsistemas este proyecto, que es el sistema de intercambiador de calor, el sistema de almacenamiento de calor y el sistema de captación solar. Y es así que se emplean los circuitos separados, que es el circuito del sistema solar, el circuito de BTS, el sistema de deshielo, y es necesario tener en cuenta que el cálculo de necesidades de calor y el diseño de una instalación piloto va a ser esencial para el proyecto. Como siguiente punto, les vamos a hablar sobre el análisis económico, pero en este caso como sistema geotérmico en general. Bueno, aquí hablamos sobre lo que son las inversiones, los costos de operación, los costos de generación de energía, como ya habíamos visto anteriormente en las bombas de calor. En las inversiones tenemos que costos para pozos profundos son aproximadamente cerca de 1.500 euros por metro. En los costos de operación tenemos que son los costos de personal y mantenimiento. Y bueno, en lo que es en los costos de mantenimiento, el 0,5% de estos costos abarca lo que son las inversiones de los pozos y el 4% lo que son en tuberías. Y los costos de generación de energía, bueno, estos oscilan entre 0,14 y 0,22 euros por kilovatio hora y estos están influenciados directamente por la temperatura del fluido. Ya. Bueno, ahora de lo que vamos a hablar más a fondo es sobre el análisis ambiental de lo que es los sistemas geotérmicos. Bueno, en este caso vamos a hablar más básicamente sobre las etapas en las que este sistema geotérmico está. La primera etapa es en la construcción. Bueno, se debe principalmente al uso del agua como fuente de calor. También tenemos lo que son las ondas terrestres y el hundimiento de los equipos de perforación. Bueno, los posibles efectos ambientales causados por la perforación son las emisiones contaminantes al subsuelo y los tubos de perforación y el equipo auxiliar que se utiliza. Estas emisiones contaminantes pueden ser de gran medida evitadas, digamos así, em, con medidas preventivas. Esto se hace para disminuir lo que es la contaminación bacteriológica y los cambios físico-químicos. Siguiente, por favor.
Ya, vamos a hablar sobre la segunda etapa, que es la operación normal. Bueno, aquí hablamos sobre diferentes efectos. Tenemos lo que son los efectos en los medios de trabajo de las bombas de calor. Aquí está relacionado con lo que son los refrigerantes, como ya se había mencionado. También tenemos los efectos térmicos en el suelo y los efectos del ruido, que bueno, en los efectos del ruido, las bombas de calor tienen una intensidad acústica inferior a 45 decibeles. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es por mal funcionamiento. Este de aquí, bueno, tenemos que si los materiales hundidos en el subsuelo se corroen fácilmente y no pueden soportar el estrés, pasa lo que es algún accidente. Tenemos el alcance de estos, que es el tipo de refrigerante y los compuestos anticongelantes que hay, que se utilizan. Y también tenemos, en el caso de que se pueda generar un incendio, estos pueden darse o pueden generarse riesgos medioambientales debido al carácter tóxico que tienen estos refrigerantes y se puede generar emisiones de CO2. También tenemos que para evitar esto hay que tener medidas de seguridad. Y siguiente, por favor. Y por último tenemos en el fin de la operación. Esto se da básicamente por la utilización de sondas subterráneas y verticales. Bueno, en comparación con otras tecnologías, se utiliza poca demanda de tierra dependiendo del embalse y las condiciones de generación en lo que es el sistema geotérmico. Y se requiere espacio adicional para torres de enfriamiento y centrales eléctricas. Pumps take advantage of the stable temperature of growth can be from the groundwater or outside air, which is why it is determined an renewable source since the heart of the land is infinite. It is used to produce energy and to use it for heating, cooling, and hot water. The heat pump is an equipment used in the air condition because it is very efficient heating since part of energy is extracted from the environment with the increase in heating bills due to the increase in the price of fossil fuels. Heat pumps become a before attractive heating bill option. Not only use renewable energy, they also reduce the environmental impact of the heating. The use of geothermal energy is increasing in the case of the thermal use of very low temperature door the heat pump, and both from the point of view of the end user and the real estate and industrial developer, because it is an efficient technology for heating, cooling, and hot water. Sanity with astounding energy savings, and similarly for road maintenance are air conditioning of various places, such as greenhouse for train stations. Finally, economically, the amount of specific investment in heat pump systems is largely determined by the technology applied and the science of the system. And the environmental analysis depend on the phases in which the implementation project in environmental problem that this generate. Here is the use of water as a heat. Thank you.